Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines míos? Bueno, estoy contento y feliz de verdad porque, mirad, los mililitros de Michalski, ya habéis visto la miniatura efectivamente de esta Iconic, son normalmente a 30 mililitros. Posiblemente podéis encontrar algunos mililitros más, pero normalmente se venden en botellas pequeñas. Pero os puedo garantizar que se venden en botellas pequeñas, pero es como si fuesen en frascos súper grandes y además no están mal de precio, están fenomenal, son económicas. Vamos a dejarlo en económicas. Pero qué maravilla poder entender la perfumería de esta forma tan sumamente chula, teniendo un producto que es completamente original y que se vuelve absolutamente disfrutón. De esto de darle hype porque se lo merece de verdad y no porque sea de una hiper mega firma, que cuidado, lo es fuera de las fronteras españolas, porque Michalski en lo que es Alemania es así de conocido, es como, vamos a ponerlo como un Zara, o sea, para que lo entendamos. Pero qué bien ejecutan la perfumería. Ya sabéis que ya desde hace muchísimo tiempo, años atrás, ya os presenté perfumería alemana de la mano de Michalski Berlin y no os despistéis, ni esto con ellos. ¡Qué pedazo de perfumes! Pomelo, mandarina, bergamota y ciruela en la salida. Lavanda, rosa, comino y canela CC en el corazón. Vainilla, cedro y tonka en el fondo. Vamos a tener una fragancia de aproximadamente 2 metros de estela y de proyección durante, y le voy a dar 1 hora, un comportamiento absolutamente brutal para esta concentración o de toilette, que no, o de parfum, que rinde mejor que las más caras del universo. De verdad, no es hype, tiene un rendimiento brutal. Y ojo, cuidado, porque no es hiper mega proyectona, o sea, quiero decir, te la coges, te la atizas y que efectivamente sí que proyecta saco, pero lo que tenemos es algo más elegantón y moderado, además trabajado de una forma absolutamente espectacular. Sentimos los cítricos, pero son cítricos que están opacados y que están ligeramente ya condimentados por la parte de el tramo del comino. No es que se sienta muchísimo comino, pero se presiente, está en el ambiente, nunca mejor dicho, En el conjunto de salida nos vamos a enfrentar a ese juego tan guapo que puede hacer una ciruela madura con una mandarina también madura. No tenemos ese rollo de una cáscara de mandarina que la pelas y tenemos las manos ahí pringocheadas de lo que es el olor a la cáscara, de romperla y tal. Tenemos más lo que es el tema del jugo, pero un jugo que se percibe como muy natural dentro de lo que es la composición y las notas de salida. Y además, aparte de ese comino que estamos presintiendo, porque el comino está en la nota de corazón, hay algo durante toda la fragancia y es la magia de una resina que han incorporado que no está declarada, pero que se percibe, pero vamos, del tirón, que da una fijación brutal. A mí me rinde muy bien, A mí esta fragancia me supera, este eau de toilette me supera las 10 horas. En la ropa os cae ni os cuento. La echéis al cesto, el cesto se llena, vais al día siguiente o al otro y esto, la ropa, huele a Iconic. Es que huele. Después de la ducha no permanece el olor de una forma persistente ni muchísimo menos. ¿Se puede quedar algo? Sí, a mí normalmente se me quita. Con Iconic se me quita. Puedo pasar a la siguiente fragancia rápidamente. Pero lo que es la persistencia que tiene en pie, la sustantividad, es espectacular, Y vosotros vais a oler. Vuelvo a repetir, no me voy a cansar de decirlo durante todo el vídeo. Ya quisieran muchas de estas que van sacando pecho y de que venden miles de millones de botellas al año o a los meses o en el trimestre, aguantar lo que aguanta este simple y triste eau de toilette, que de triste y de simple no tiene nada. Efectivamente llega el tramo medio. Cuando pasan aproximadamente unos 20 minutos ya lo vamos a empezar a sentir. Recuerdo que ya sentimos de principio el comino. Y ahí es donde entra en juego también la rosa. Se va empolvando ligeramente, pero se empolva ligeramente. Y recordar también, a lo largo de todo lo que estoy diciendo, de que esa nota semi-pseudo balsámica permanece durante toda la existencia del perfume.
está presente todo el tiempo. O sea, que a todo esto hay que ir jugándole cositas que van apareciendo dentro de esta mezcla de la composición del perfume. Es ligeramente lavandosa, sin pasarse a saco ni muchísimo menos, y lo que tenemos también es una canela que está deliciosa, no pica en nariz, súper modulada, muy bien hecha, muy estructurada tanto en cuanto han sabido aplicar lo justo para que, si es en el caso de que sea una canela muy barata, el toque aldeico que tiene no te sacuda la nariz ni que te dé picacera. Y está fenomenal, porque han sabido regularlo muy bien. O sea, la firma se sabe rodear perfectísimamente bien, Michalski, de unos perfumistas de órdago que saben hacer su trabajo como Dios manda. Cedro, tonka, vainilla en el fondo de esta Iconic, de verdad, tengo que recomendarla 100%. Pasaros por las tiendas, es que no me acuerdo cómo se llaman, siempre se me olvida el nombre de estas tiendas. Belros, 1, 2, 3. Pasaros por las tiendas de Belros, es donde las vais a poder conseguir. Aquí en España ya sabéis que han empezado a abrir tiendas y poquito a poco puede que haya en vuestras ciudades o próximamente. Pero Belros yo lo tengo ya hasta incluso aquí en Murcia, culo del mundo. O sea que poquito a poco van haciendo expansión y es donde las vais a poder encontrar, pero sin ningún tipo de problema y no necesitáis comprarlas online. Yo normalmente los perfumes de Michalski los compro a la tienda alemana, por supuesto, de Parfum Dreams, porque ellos son alemanes, tardan un poquito en mandar las cosas, pero Parfum Dreams va fenomenal, a mí me encanta, estoy contento con ellos, que son los dueños de Douglas. Estéis tranquilísimos en eso, no hay problema alguno, pero son tardones, te tarda, porque además es que te llegan de Alemania, cuando lo ves viene de Alemania, te viene y viene ahí de las Alemanías, que es un gustazo. Vamos con lo que vamos, señores, que esto yo sé que os importa un rábano, pero por lo menos porque sepáis dónde las podéis conseguir. O sea, en las tiendas Belros las tenéis, así que no hace falta más chuflas. Y en Parfum Dreams también. ¿Dónde más? Pues no lo sé. En algún sitio más, seguramente. Porque esto es para que se estuviese vendiendo abiertamente por un montonazo de sitios y no tener que estar buscando y rebuscando cosas tan sumamente chulas, Porque esto es para tenerlo. Y cuidado porque esto es masculino 100%, no es vintage, pero huele a tiarrón. Huele a tiarrón. Y además un tiarrón que viste traje, viste sport, sirve hasta incluso como una after gym y te lo puedes poner cuando te venga en la real y soberana gana. Da igual, Es hiper mega versátil, sirve para las noches y para las bodas, bautizos y comuniones. Efectivamente no me gusta para los protagonistas del evento, pero hombre, los padrinos y tal sí, pero me refiero a los novios, novias y tal, no. Pero para la gente que vaya, un tío que vaya a una boda con Iconic va perfecto y encima os puedo garantizar que no va a oler igual que pueda oler nadie por ahí. Pero es que no. Porque es un aroma original. Yo lo encuentro un aroma súper original. Mirad que ya llevo perfumes sólidos, por el amor de Dios, Cristo bendito. Y los que no he sacado en el canal, Y los que no he sacado en el canal. Y os puedo garantizar que esto no huele a nada que yo haya olido, Luego vendrá el listo. Ay, pues sí, pues a mí me huele a esta. Pues no. Te voy a borrar el mensaje y te voy a bloquear. Por listo. Que lo sepas. Qué ricura, de verdad. Venga, vamos con más. Edades. Me da igual. Aquí sí que no voy a decir que es una fragancia marcadamente mayor, madura y qué tal, porque no lo es. Esto se lo puede poner alguien joven, sin problemas. Sirve muy bien hasta incluso para regalar, pero cuidado, vamos a ver, joven, no nos pasemos, 15 años, ¿vale? Que es la edad en la que empezamos a petardear y a coger los perfumes a todo Cristo bendito para echárnoslo, porque nos vamos al colegio, nos vamos a cualquier sitio, nos lo echamos a escondidas porque salimos luego, que nos vamos por ahí con el patinete a vete a saber dónde, pero vamos a tontear porque tenemos las hormonas por todos lados, Pues entonces, perfecto para regalar a alguien jovencico. Si no se lo echa en piel, mejor, porque luego salen manchas y estas cosas. A pesar de que esto tiene protector solar, no es suficiente. Y como en esas edades somos unos locos y no nos echamos nada, ni protección ni nada, pues luego nos pueden salir manchas. ¿Quién se lo va a cargar luego las culpas? El perfume y el orgaz. No, yo siempre estoy diciendo protección solar siempre. Y los perfumes mejor a la ropa que no a la piel. Y si queréis bañaros, os bañáis, pero que no os caiga en la piel, que caiga por la ropa. Qué cosa más guapa, por Dios. Bueno, que ya está, que creo que además que estaba a punto hasta incluso de repetirme. Va a ser súper chula, molona, recordar que se queda plenamente perceptible, plenísimamente perceptible. Esto no hace falta coger un metro ni que acercarse aquí al cuello para oleros. Esto huele a macho cabrío, huele a hombre de verdad, pero hombre actual. No es vintage, Esto no huele a viejo viejuno.
Ni por asomo, esto no es viejo viejuno, esto no huele vintage, esto es el concepto de un tío actual, nada viejuno. No, a lo mejor es un tío actual alemán, que no español y olemos distinto, ¿vale? Pero huele a un tío actual. Me gusta remarcarlo, no es vintage, no es orgásmico, es moderno, actual. Bueno, si es orgásmico, qué leche, claro que sí es orgásmico. ¿Cómo no ser orgásmico? Si es un gustazo, por el amor de Dios Cristo bendito. Si yo me voy a la cama con alguien, yo quiero que huela a esto. Ya está, lo he dicho más claro que el agua. En fin, que como sé que no hay nadie que le haya gustado este vídeo y lo va a ver poquísima gente, pues ellos se lo pierden, pero es lo que yo me lo estoy pasando de bien al reseñar esto, sin parecer un teletienda ni nada, decir, Dios mío, vida cosa más bonita y barata, pues ya está, ahí lo tenéis. Pero si es que es verdad, es que la gente se pierde lo mejor de lo mejor porque no conoce los perfumes, Dios mío de mi vida. ¡Ay, qué locura, qué locura, qué locura! Pues nada, que se lo pierdan, que se lo pierdan. Bueno, pues si no os ha gustado, un insulto, que me ponéis en los comentarios, un dislike y os mando con la niña, esa de los pelos chorretosos. Y luego, como sé que ha habido muchísima gente que también, aunque no sea mucha, pero que les ha gustado el vídeo, les va a molar un montón durante los años que dure YouTube, aunque ya sabemos que esto está a punto de morirse, pues, likes, comentarios, suscripciones, activar las campanas que, vamos, pero a saco, todo el mundo ahí, plin, 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 dándole a las campanas para recibir las notificaciones cuando los Gaz lanza los vídeos diarios. Ay, de verdad que estamos en campaña navideña, ya ves tú, yo no gano una mierda, pero por lo menos entra más gente a preguntar por los perfumes y algo sacaré un poco más para comer, digo yo, básicamente, aunque sea para una barra de pan. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Auf Wiedersehen. Ba-da-ba-ba-ba.